Iglesia, muy buenas noches. Gracias por conectarte a este tiempo de la lectura de la palabra de Dios y de aprendizaje. La unidad es un tema bien importante dentro de la iglesia, dentro de la cultura de la iglesia. A través de la unidad del cuerpo de Cristo, de cada uno de nosotros, es como la iglesia ha florecido, como el evangelio ha sido extendido. En la unidad, nuestra fe crece, el poder, el mover del Espíritu Santo crece, hay sanidades, hay libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se une. Cuando la misma escritura menciona, cuando dos o tres están reunidos, ahí está la presencia del Señor. Cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo para algo en oración, eso también sucede. La unidad es bien importante dentro de la iglesia. Pero así de importante también es saber con quién uno yo mi corazón, con quién uno mi espíritu o simplemente unimos propósito. Debemos de ser muy sabios al momento de escoger a nuestras amistades, aún dentro de la iglesia, porque esas amistades nos van a llevar a crecer más, a levantar nuestro perfil, a ayudarnos, a darnos palabra de esperanza, ánimo, a jalarnos cuando estamos quedándonos rezagados, a extendernos su mano cuando la necesitamos. Así es que debemos de ser muy sabios al momento de escoger amistades o personas que nos puedan estar ayudando en nuestro caminar en el cristianismo, en nuestro caminar en Cristo Jesús. La escritura nos habla acerca de algunos tipos de personas que tú y yo debemos de evitar. Primero, identificarlas. Y ya que las identificamos, tenemos que ser muy cuidadosos en extenderle nuestra amistad. Y esta noche quiero hablarte precisamente acerca de este tipo de personas. El libro de Jueces, en el capítulo 7, nos habla de un episodio acerca de un hombre llamado Gedeón. Este hombre ha sido escogido, ha sido llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de las invasiones sufridas por el pueblo madianita. Este pueblo llegaba y arrasaba con todo lo que había a su alrededor. Se llevaba el ganado, se llevaba a los mejores hombres, mujeres, se llevaba de la cosecha y dejaba al pueblo de Israel sumido en precariedad. Así es que Dios le habla a este hombre llamado Gedeón, y Gedeón, animado, impulsado por el Espíritu, convoca a las tribus para poder tener una defensa en contra de los madianitas. Y reúne a un grupo numeroso, más de 30,000 personas, más de 30,000 soldados, se reúnen para darle batalla, darle frente al pueblo madianita. Pero Dios conocía la situación y quería darles la victoria y decirles, ¿sabes? No es por el gran número que ustedes acaban de presentar. Aun cuando el pueblo de Madián eran más de 135,000 hombres, que todavía representaba una diferencia sustancial, Dios dijo, vamos a hacer esto, Gedeón. Vas a decirle al pueblo, vas a decirle a estos soldados que aquellos que tengan miedo se regresen a sus casas. Y así lo hace. En Jueces capítulo 7, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que les dice a los soldados, aquellos que tengan miedo, por favor, vuélvanse a su casa. Y más de 20,000 hombres hacen eso. Se quedan únicamente 10,000 hombres. Y algo que quiero transmitirte esta noche es que seas muy cuidadoso en juntarte con personas que tienen miedo. El miedo en sí es una falta de fe, una falta de confianza. Y como cristianos, tú y yo debemos de tener fe y confianza en que nuestro Dios está peleando por nosotros, en que nuestro Dios nos va a sustentar, en que nuestro Dios nos va a proveer lo necesario, nos va a resguardar. Así es que de nuestra boca tiene que salir siempre una palabra de ánimo, de fe, de esperanza. Pero hay muchas personas que el evangelio puede que esté aquí en la cabeza, pero no logra bajarles al corazón. Y en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo en el cual nuestra economía está siendo golpeada duramente, la salud está siendo golpeada duramente, la inseguridad sigue trabajando aún a pesar del encierro,
Y podemos estar viendo las noticias, escuchando, leyendo en el Facebook todo lo que sucede a nuestro alrededor, las noticias aún pasando nuestra frontera. Vemos eso y es normal de alguna manera hablar con cierto temor. Pero cuando una persona, lo único que sale de sus labios son estamos mal, no salgas porque te pueden robar, no hagas esto porque te puedes enfermar, no hagas aquello porque la economía está así, y únicamente de sus labios salen palabras de miedo, de temor, ahí tú te tienes que dar cuenta que es una persona que a lo mejor te identificas con ella en otras áreas de tu vida, a lo mejor pasan buenos tiempos o buenos momentos, no sé, compartiendo de otra manera, pero cuando hablan de temor, tú debes de ser muy cauteloso en prestarle tus oídos a esa persona. Porque el enemigo trabaja precisamente de una manera en la cual lo primero que ataca es tu confianza en Dios. Y lo puede hacer, escucha bien, aún a través de personas que asisten a una iglesia. Así es que si tú tienes identificado a alguien que amas mucho, que aprecias mucho, pero que de su boca únicamente salen palabras de miedo, palabras de temor, de no atreverse a hacer algo diferente, de no salir de su área de confort, tú tienes que ser muy cauteloso y buscar, por el contrario, a hombres o mujeres que te puedan estar animando. Hombres o mujeres que cuando hablan acerca de algún asunto que pueda estar preocupándote a ti, en lugar de darte la razón, en lugar de decirte algo que te desanimaría aún más, te pueda decir, oye, ¿y por qué no buscas esta forma de hacer las cosas de tal manera que te anime a ser diferente, que te anime a poder confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra, y que tú digas, ok, mis ojos ven una cosa, pero mi espíritu está lleno de fe, anhelando lo que aún mis ojos no logran ver. En lugar de juntarte con personas llenas de miedo, júntate con personas que tienen una palabra de esperanza y de ánimo en sus labios. La segunda persona también la encontramos ahí en el libro de Jueces, el mismo capítulo 7, pero ahora el versículo es el 5. Después de que se van estos más de 20,000 hombres, se quedan solamente 10,000 para hacerle frente a la batalla a los madianitas. Y aún así el Señor dice, siguen siendo muchos hombres los que tienes todavía, Gedeón. Yo te quiero dar la victoria, así es que vamos a separar a estos hombres con los que vas a dar la batalla. Y hace esta petición. Gedeón, llévalos al río y pídeles que beban el agua que corre en ese río. Y dice, dependiendo de la forma en cómo tomen el agua, esos hombres o los vas a separar y los vas a devolver a su casa o te vas a quedar con ellos. Y los hombres empiezan a beber el agua. Y algunos de ellos lo hacen metiendo la mano en el agua, en el río, y trayendo el agua hacia su boca para poder beber. Y esos hombres son los que Gedeón estaba observando y les dijo, tú te quedas, tú te quedas, tú te quedas conmigo a la batalla. Pero 9,700 hombres aproximadamente bajaban su cabeza hasta el agua, hasta el río, y bebían como perros, dice la escritura, lamían el agua como perros. Y ese es el otro tipo de personas en el cual debemos de primero identificarlos y después evitarlos. ¿Por qué así? Porque estos hombres cuando bajaban la cabeza perdían la noción de todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Los hombres que tomaban el agua con la mano y se la acercaban hacia la boca, ellos seguían alertas, ellos estaban viendo qué estaba sucediendo en su entorno, pero los hombres que bajaban y lamían el agua como los perros, perdían la vista de la periferia. Y debemos de entender esto.
Muy probablemente tienes amigos o amigas, tanto dentro como fuera de la iglesia, en los cuales pierden la noción de lo que está sucediendo a su alrededor. Muy probablemente solamente les interesa lo que acontece en su vida, lo que a ellos les mueve. Sus diálogos son muy egoístas, muy personales. Creen que todo el mundo gira en torno a lo que le suceda a esa persona, o peor aún, que le deja de suceder a esa persona. ¿Sí? No les importa lo que hay en las noticias, no le importa lo que está sucediendo al otro lado del mundo, no le importa lo que esté sucediendo en la economía, le importa lo que le está sucediendo a él o a ella. Y sus comentarios son siempre muy egoístas, ¿sí? Siempre hablan de lo que el jefe le hizo o le dejó de hacer en el trabajo. Siempre hablan acerca de lo que esa persona pudo haber logrado o dejó de lograr, etcétera. Es siempre un diálogo muy íntimo y no le importa. Es más, una forma muy fácil de darte cuenta de esta persona es cuando le preguntas, ¿cómo estás? Y esa persona se tiende y está hablando constantemente de lo suyo, de lo suyo, de lo suyo, hasta que se desahoga y nunca devuelve la misma pregunta. ¿Y tú cómo estás? No le importa. Esa persona solamente quiere ser escuchada y lo que te suceda a ti como interlocutor no le importa. Es una persona que pierde la noción de lo que está sucediendo a su alrededor. Solamente quiere saber, le interesa lo que es lo que le sucede a él mismo, a ella misma. Ese tipo de personas dentro de la iglesia, tú debes de ser muy cauteloso, porque tarde o temprano te vas a cansar, tarde o temprano, aun cuando esa persona en otras áreas de su vida coincida con algunas tuyas, tú te vas a sentir relegado, tú te vas a sentir en segundo plano. Y el cuerpo de Cristo se trata de que crezcamos juntos, de que nos animemos unos a otros y de que cada vez nos parezcamos más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así es que ese es el segundo tipo de persona de la cual tú debes de ser muy cauteloso para prestarles tu corazón y tus oídos. El otro tipo de persona que debes de evitar también es aquella persona rebelde. Es aquella persona que está cuestionando todo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Sus diálogos son: ¿y por qué debemos de hacer esto? ¿Y por qué si el jefe me pide que haga aquí? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y me pidieron que hiciera esto? ¿Y por qué quieren que lo haga de tal forma? Y si es dentro de la iglesia, hermanos, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración. Yo no lo voy a hacer. Vamos a servir, vamos a integrarnos a un servicio. No, yo no voy a servir. Oigan, vamos a participar de grupos pequeños. No, yo no. ¿Por qué? Ese tipo de hombres o de mujeres son rebeldes. Hay rebeldía en su corazón y todo lo van a estar cuestionando, sobre todo lo que tenga que ver relacionado a la autoridad. No importa quién sea. Si es el presidente, van a estar cuestionando lo que dice el presidente. Si es un oficial de policía, van a cuestionar lo que diga ese oficial. Si es alguien en eminencia, lo va a estar cuestionando. Y si es un pastor o un líder dentro de la iglesia, siempre va a estar cuestionándolo. El ejemplo bíblico que podemos encontrar en la escritura tiene que ver con Coré. Nos habla el libro de Números acerca de este personaje, que él cuestionó a Moisés, el líder que Dios había puesto para dirigir al pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto, para llevarlo en medio del desierto hacia la tierra prometida.
Coré llegó un momento en el que estuvo cuestionando todo lo que se hacía, todo lo que Moisés decía lo cuestionaba, todo lo que Aarón, el sumo sacerdote, hacía también él lo cuestionaba. Y vemos un desenlace un tanto triste de Coré y de sus amigos. Lo podrás leer ahí en el libro de Números. Pero tú y yo debemos de ser muy entendidos. Cuando encontremos este tipo de personas que están inconformes con todo, que únicamente se pasan hablando cosas negativas, ya sea del trabajo, ya sea de otros amigos dentro de la iglesia o dentro de o cosas negativas de la autoridad de la iglesia, tente mucho cuidado en prestarle tus oídos, en prestarle tu corazón a esas personas. Fácilmente uno puede ser atraído por las actitudes de esa persona. Comúnmente tenemos este proverbio muy mexicano que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. ¿Sí? Es muy fácil caer en crítica, es muy fácil caer en rebeldía cuando nos rodeamos de personas que únicamente están cuestionando, criticando y están actuando con rebeldía. Y por último, quiero hablarte de otro tipo de amigo o persona que aún dentro de la iglesia vas a poder encontrar. Y este tipo de hombre es el tipo de Jonadab. Jonadab era el mejor amigo de Amnón, un hijo del rey David. Y vemos que hubo un momento en el que Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Ya de por sí era bastante, o es bastante grave escuchar que un medio hermano se enamora de su media hermana, pero lo lleva a un poco más. Dice la escritura que Jonadab lo veía con un aspecto decaído a su amigo y le dijo, bueno, ¿qué tienes? Cuéntame, ¿qué es lo que te sucede? Y Amnón le dijo, es que estoy perdidamente enamorado de Tamar, mi media hermana, pero sé que no puedo tenerla. Y Jonadab le dice, ¿qué acaso no eres tú el hijo del rey? ¿Qué acaso no mereces que tus deseos se hagan realidad? Y Jonadab habla acerca de un plan, urde un plan, de tal manera que pueda violentar la intimidad de Tamar. Y se lleva a cabo el plan de Jonadab y Amnón termina violando a su media hermana en su habitación. Este tipo de hombre, el tipo de Jonadab, es el conocido como el perverso. Dentro de la iglesia podrás encontrar, o dentro de las amistades, podrás encontrar a personas que tienen realmente pensamientos perversos, que lo único que les interesa es hacer lo malo, es hacer la maldad, que tú te quieres acercar a Dios, quieres hacer su voluntad, quieres conocer más de Cristo, quieres crecer en fe, quieres crecer en madurez, pero ese tipo de amigos son los que únicamente te están sonsacando. Llegas a la iglesia, pero únicamente llegan ahí como punto de encuentro para poder salir y después, no sé, poderse ir a tomar, poder encontrarse en la iglesia únicamente, en el caso de los chicos o chicas, únicamente enamorarse y conocer chicos y chicas, pues no les importa tener un tiempo de comunión o un tiempo de relación con Dios. Personas que únicamente van a la iglesia con tal de sacar, ¿sí?, a los mejores hombres, a las mejores mujeres del camino de Dios y están siendo utilizados por el enemigo para derribar los propósitos que Dios ha puesto en la vida de estos hombres y de estas mujeres. Son 4 tipos de personas que tú tienes que evitar, tienes que identificar primero y también darte cuenta de esto. En algunas de estas características estoy yo. En alguna de estas características me veo yo reflejado. ¿Soy un hombre o soy una mujer que únicamente en sus palabras hay miedo, hay temor?
soy de ese tipo de persona, yo tengo que cambiar, porque no se trata únicamente de ver lo que otras personas tienen o carecen, sino de ver qué tengo yo o qué carezco. Soy una de las personas en las cuales no me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor, soy egoísta, únicamente me interesa lo que a mí me importa. Soy una persona rebelde, que critica únicamente lo que se hace o se deja de hacer dentro de la iglesia o dentro de distintas áreas. Y por último, soy una persona perversa. Son temas que tenemos que tratar dentro de la iglesia, porque hoy más que nunca debemos de trabajar en unidad. Pero también debemos de ser muy sabios en quién trabajo o con quién trabajo en unidad. Y dentro de la iglesia vamos a encontrar personas llenos de fe, llenos de bondad, de misericordia, gente generosa, pero también nos vamos a encontrar personas que nos pueden estar evitando que crezcamos en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. ¿Qué te parece si esta noche oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para primeramente, ser personas que podamos bendecir a otros con nuestra amistad? Y segundo, que podamos ser sabios al momento de con quién me relaciono, con quién extiendo mi amistad. Es una persona que vale la pena, que va a recibir mi amistad con sinceridad y va a hacer buen uso de ella, o solamente me estará llevando hacia abajo. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de aprender de tu palabra a través de la Escritura. Gracias, mi Dios, porque podemos ver reflejados algunas características que primeramente no queremos que sean características que nos reflejen a nosotros. Queremos ser hombres y mujeres que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo, en fe, en esperanza, en valentía, en fidelidad, en integridad, mi Dios. Ayúdanos a tener características como esas, características como las de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, ayúdanos a identificar aquellas amistades que no aportarían, no abonarían a nuestro beneficio espiritual dentro de la iglesia. A ser sabios, Señor, y dejar de lado esas amistades y buscar hombres y mujeres con fe, con madurez, hombres y mujeres espirituales que me ayuden en mi crecimiento en el cristianismo. Te bendecimos, te adoramos esta noche por quien tú eres y por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por conectarte. Espero que te haya servido esto y si es de bendición, compártelo en las redes. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.